Hola jóvenes, sean todos bienvenidos una vez más a su materia ética profesional. Me da mucho gusto nuevamente que estén aquí presentes en mi clase. Vamos a seguir trabajando con un tema más relacionado a su materia. El día de hoy, si gustan tomar nota por favor, vamos a ver lo que es el tema de la ética social. Fíjense, jóvenes criminólogos, cómo el actuar, el día a día, nos lleva a ir determinando nuestra forma de actuar, tanto en la sociedad como individual, como colectivamente. Y sobre todo, no perder de vista el ámbito profesional, ya que es donde nos vamos a desempeñar día con día. El abordar este tema de la ética social, pues es referirnos a esa dinámica de la sociedad que continuamente estamos viviendo a diario. En este tema de la ética social tenemos que partir primeramente desde lo que es la ética individual. Fíjense bien, joven, qué importante pues que vayan tomando nota y si tienen alguna duda, pues háganmelo saber por los medios correspondientes. Bueno, vamos a hablar desde lo singular hasta lo plural. Y vamos a iniciar con lo que es el subtema de la ética individual. Fíjense bien, jóvenes, hablar de la ética individual es la que determina la forma de actuar correcta o incorrecta de un individuo y sus efectos recaen sobre sí mismo y no afectan a los demás. Hasta donde yo creo que el hoy por hoy, el profesionista, todos los actos que haga, ya sean buenos o malos, siempre, muchas de las ocasiones, o algunas de las ocasiones, si actuamos de manera incorrecta, pues van a ir en detrimento de nuestras personas. Por lo tanto, la ética individual se refiere a cómo percibimos muchas de las ocasiones de una manera diferente, o muchas veces lo que es bueno para uno no es necesariamente bueno para el otro. Hasta dónde ejercemos juicios de valor, donde pues prácticamente sí, nos toca tomar decisiones, algunas asertivas, algunas no asertivas, mas sin embargo siempre va a haber ese algo que me diga lo correcto, lo bueno, lo malo o lo injusto. Yo ahorita en la actualidad percibo y no dejo de ver cómo la gente, las personas, atraviesan etapas de desarrollo moral que muchas de las ocasiones afectan su capacidad de traducir los valores en la conducta. Me queda muy claro que el hecho de ser persona, el hecho de ser ciudadano, el hecho de ser profesionista, pues los valores nunca se deben de perder. Los valores de cierta manera forman ese algo inherente que por naturaleza tenemos los seres humanos. En la ética individual, sí, apela a la conciencia o razón de cada persona y tiene convicción sobre lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Me queda claro que cada uno de ustedes, cada una de las personas, pues tienen libertad de conciencia, libertad de albedrío, que eso pues de cierta manera nos hace ser diferente a los demás. Pero el hecho de ser un profesionista y más en carreras como criminología y criminalística, pues tiene un significado y una dirección muy importante en materia de la ética profesional. ¿Hasta dónde, jóvenes, la ética individual aborda en la manera que una persona debe de tratarse entre sí? Me queda claro que hoy el profesional debe de ir formándose tanto integral, tanto como en general con la sociedad para dar un mejor trato a cada una de ellas. Pero más sin embargo, pues yo creo que, por ejemplo, en nuestro campo de trabajo, el atender a la víctima, el atender de cierta manera una situación que una persona pasa por alguna situación ilícita y se convierte en un imputado,
pues queda a un trato especial entre la sociedad, sobre todo justo y ecuánime, de acuerdo a cada una de las circunstancias. Bueno, yo me preguntaría en el campo de la ética individual, ¿qué obligaciones tienen las personas como seres humanos? ¿Hasta dónde mi derecho termina, donde empieza el de los demás? ¿Hasta dónde como servidor público yo tengo la obligación hacia la sociedad de proteger el bien común? Ese bien común que pudiera yo definirlo como el primero, la vida, y los demás, todo lo que signifique un valor para ellos. Entonces, hoy el profesionista tiene que buscar primeramente esa ética individual que no la debemos de perder, hasta donde no sea posible. Y todo eso pues va enmarcado a esa formación integral que vamos tomando desde el principio, con conocimientos, con valores, con experiencia, con práctica. Bueno, una vez que tenemos muy claro hasta dónde la ética individual nos va a transformar y nos va a llevar a ser seres humanos, viene otra segunda parte, que es la ética social. Fíjense bien, jóvenes, por naturaleza tenemos que convivir, tenemos que relacionarnos con las demás personas, y hablar de la ética social es hablar de ese movimiento poblacional. Hasta dónde hoy el profesional pues tiene que salir a buscar esos campos de trabajo que le alimenten de conocimiento y sobre todo que los lleve a ser cada vez mejores. Nos queda claro que el hablar de la palabra ética es hablar de la lealtad que debe de ser íntegra, la lealtad donde debe de existir justicia, respeto, compromiso y sobre todo yo creo una vocación de servicio. Entonces, el hablar de la ética, en este caso, es hablar del estudio de las normas y principios morales de la vida colectiva y todo lo que aceptamos como bueno. Aquí tenemos una palabra clave en relación a este tema de la ética social, que es los principios morales de la vida colectiva. Decíamos hace un momento, lo que para unos es bueno, para otros es lo incorrecto. Mas, sin embargo, siempre estamos emitiendo juicios de valor. Al final de cuentas, la conducta de vida es la que nos va a llevar a ese campo que quiere la ética profesional. Bueno, seguimos hablando de la ética social, que en realidad, jóvenes, su objetivo es transformar y moldear las conductas a un nivel comunitario y social. Cómo nos debemos de comportar ante una sociedad tan cambiante, una sociedad que de repente se le está olvidando los valores, algo que como profesionistas del día de hoy no lo debemos de perder. Todo esto pues nos debe llevar a una conducta, y me queda claro que cada uno de ustedes tiene que ir formando su personalidad, pero qué mejor que vaya enfocado a este campo de no perder nunca de vista la ética y la moral. Bueno, el hablar de la ética social y su relación con el derecho es algo muy importante que no debemos de perder de vista. Fíjense que al paso del tiempo y la experiencia que de repente vamos adquiriendo al paso, a mí me queda claro que no nos debemos de apartar del derecho, criminólogos, ya que yo creo que es la base del actuar. Y por lo tanto el profesionista el día de hoy tiene que apegarse mucho a las normas, al derecho, para poder hacer lo correcto. Bueno, vamos a buscarle un sentido estricto a estas dos vertientes desde el punto de vista de la ética profesional. Por ejemplo, vamos entendiendo primeramente cuál es el significado de la palabra derecho. Derecho se le puede definir como un conjunto de normas que regulan el comportamiento de los miembros de una comunidad. Hasta donde yo creo que es elemental que existan las normas y el derecho. En este caso,
El Estado, el gobierno, es el encargado de supervisar de que todo esto se lleve a cabo. A veces yo me he preguntado, ¿es necesario que existan normas y reglas y el derecho en una sociedad? Yo creo que debido a esa dinámica de la sociedad, debido a ese mundo tan cambiante, la economía, la delincuencia, sí, muchas veces la falta de educación o preparación ha llevado a un desequilibrio dentro de la sociedad. Por lo tanto, ahí es donde tiene que actuar el derecho a través de las organizaciones gubernamentales. Bueno, el derecho, jóvenes, es respaldado por el poder coactivo del Estado. Por lo tanto, es un ordenamiento jurídico del mismo. Fíjense, jóvenes, cuando se pierde ese Estado de Derecho, el gobierno es el que tiene que salir al rescate. Nos podemos preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de la ética profesional? Mucho, jóvenes, porque en nuestro actuar como servidores públicos, en nuestro actuar como personas, porque no dejamos de ser ciudadanos, personas, pues debemos de enfocarnos siempre a la legalidad, y nosotros el día de mañana tenemos que ser un ejemplo como personas, como servidores públicos, y también quien esté al frente de una familia, que yo considero es el seno de la sociedad. Por lo tanto, el derecho va enfocado a las leyes que también especifican qué sanciones y qué castigos sobrevendrán por romperlas. Me queda claro que toda acción va a haber una reacción, y esa reacción se va a premiar o se va a castigar de acuerdo a esto. Entonces, si se fijan, jóvenes, a diario tomamos decisiones, a diario de cierta manera buscamos ese buen vivir por los cuales creo que estamos llamados. Hoy, el hablar de las ideas de la ética se modifican y cambian con el tiempo y en consonancia. Sabemos que hoy por hoy vivimos en una movilidad muy cambiante. Es decir, jóvenes, las leyes cambian para reflejar el movimiento de las ideas éticas de la sociedad. Tenemos el ejemplo de los derechos humanos. Los derechos humanos hoy en la actualidad pues son progresivos, ¿sí? Por ejemplo, hace 20 años no teníamos el derecho al medio ambiente. Hoy ya es un derecho emergente. ¿Por qué? Debido a la contaminación, pues todo ha cambiado. Entonces, si hoy por hoy al profesionista se le exige más capacitación, se le exige más conocimiento, es precisamente por ese cambio, esos cambios que hoy por hoy tiene la sociedad. Entonces, en conclusión, jóvenes, la ética social nos invita, nos exige a que nos preparemos, a que tengamos esa interacción con los seres humanos, que busquemos decisiones inteligentes y sobre todo capacitarnos y llevar a cabo ese conocimiento, que no se quede ahí guardado, y sobre todo no se les olvide, la interacción con los demás forma parte de ese ideal que se tiene como profesionista. Bien, continuamos. Es importante también hablar de lo que es la ética jurídica y la axiología. Ya hablamos su relación con el derecho, ahora es momento también de hablar de la ética jurídica y la axiología. Fíjense bien, jóvenes, el hablar de la axiología es hablar del estudio de los valores. Hasta dónde hoy por hoy el profesionista no debe de perder de vista los valores. Ya lo decíamos al principio, el respeto, la lealtad, ¿sí? Todo eso que creo que es muy necesario que no se pierda de vista. Ok, el hablar de la axiología, el hablar de la ética desde el punto de vista profesional, son conocidos hoy por hoy como el derecho justo, que procura descubrir los valores en los cuales se debe de ordenar el orden jurídico positivo. Volvemos a tocar ese tema de los valores.
Habrá personas que digan, no, es que los valores se han perdido. No, los valores ahí están y jamás nos podremos desprender de ellos. Recuerden que por naturaleza jurídica nos pertenecen. El hablar de la axiología, el hablar de la ética profesional, nos muestra hoy por hoy cómo los valores, por mencionar el respeto, es uno de los fragmentos más importantes del orden jurídico. Creo yo que si nos respetamos a nosotros mismos, podremos respetar a los demás. Por lo tanto, si una vez que se logra conjuntar todo esto, pues se convierte en algo que llamamos justicia, de darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Hasta dónde, jóvenes? Creo yo que en nuestra formación como profesionales el respeto va a formar parte de uno de esos episodios de nuestra vida en la formación y que se va a venir, a ver reflejado en ese constante aprendizaje. Bueno, el hablar de la formación de valores de una sociedad, yo considero que es la que va a determinar la proyección de un sistema de derechos. ¿Qué tan importante es esa proyección que vayamos teniendo día con día y el enfoque de lo que queremos ser en realidad? Por lo tanto, yo considero que esa interacción entre los valores y el derecho nos dará como un buen resultado en la convivencia humana. Se los repito, queramos o no, es parte de la dinámica de la vida social, es parte de la convivencia que vamos a tener con nuestros amigos, con la gente que convivamos, en el medio donde trabajemos, a quien le prestemos un servicio, a quien de cierta manera, al final de cuentas, nos convertimos en servidores públicos. Y ese servidor público que vaya lleno de valores y sobre todo que tenga en la mente que el respeto es la base de todo lo que se pueda venir. Bien. Es importante también hablar de lo que es la conducta y la norma. Fíjense bien, muchachos, toda nuestra vida o todas las etapas que estamos viviendo, desde la infancia, la juventud, la adultez, el llegar a un nivel de estudio que hoy por hoy ustedes están formando aquí en la universidad, nos lleva a tener conductas y normas que son muy importantes y por las cuales las tenemos que adaptar a ese medio que vivimos y sobre todo conocerlo. Por ejemplo, el hablar de la norma es hablar de reglamentos, es hablar de características. Quiero poner un ejemplo de lo que muchas veces vivimos en una vida colectiva y que por desconocimiento de la ley muchas veces infringimos, tanto como ciudadanos, tanto como servidores públicos. Y por ejemplo, quiero ser un poco concreto. Si ustedes no sabían, existe un reglamento de justicia cívica municipal donde cualquier ciudadano, ya sea que venga de otro país, de otro municipio, de otro estado, de otro país, pues nos tenemos que regir. El hablar de la ética es hablar de un comportamiento siempre que debemos de tener, tanto, ya lo decía, individual como colectivo. Quiero poner el ejemplo como un reglamento de justicia cívica municipal, y lo digo con sus letras, cívica, porque nos compete a todos. Es la manera en la cual las personas estamos obligados a comportarnos. Pongo el ejemplo de la norma. Si nos vamos a la pirámide de Kelsen, sí, que en la cúspide sabemos que está la Constitución, a la par los tratados internacionales, luego la ley penal federal, ley penal estatal y las normas y sus reglamentos, como también forma parte de una forma de comportarnos. Miren, por ejemplo, en relación al reglamento de justicia cívica municipal, nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué es una falta administrativa? Y lo pongo este ejemplo porque tiene que ver con el comportamiento en los cuales
pues todas las personas, todos los que nos llamamos ciudadanos, estamos obligados a conocer. Hablar entonces de esto es hablar, por ejemplo, ¿qué es una falta administrativa? Una falta administrativa dice que es la conducta realizada por un ciudadano con la cual altera el orden público, la paz social, daña la moral. Aquí es donde entra parte de la ética profesional, la ética del ser humano, la moral y las buenas costumbres, así como pone en peligro la integridad física de las personas. Fíjense que hoy por hoy me encuentro muchos ciudadanos que me dicen, oiga, ¿y quiénes cometen las faltas administrativas? Déjenme decirles que de acuerdo al Reglamento de Justicia Cívica Municipal, la cometen los adultos, los jóvenes y hasta los niños. Recuerden que si hablamos de niños, estamos hablando de una etapa de los 8 a los 12, los jóvenes de 12 a 17 y los adultos desde su mayoría hasta donde se consideren como tal. Entonces, fíjense hasta dónde, aquí tenemos un ejemplo de la norma donde pues todos estamos obligados a cumplirla y como servidores públicos pues no somos la excepción de poderlo llevar a cabo. ¿Qué tan importante es en este concepto de la norma poder hacerle comprender a la gente, por ejemplo, la diferencia entre una falta administrativa y un delito? Yo me he encontrado muchas personas que de repente dicen, oiga, el tomar en la vía pública es un delito. Bueno, se convierte en un delito cuando chocas, cuando causas lesiones, cuando causas daños a las personas. Yo les puedo decir que las faltas administrativas son sancionadas por un juez calificador y los delitos van del punto de vista de lo que es un ministerio público que abrirá una carpeta de investigación. Todo esto de la norma y su relación con la ética profesional, pues nos obliga a poner el ejemplo. Nos obliga de cierta manera a comportarnos de tal manera que seamos ejemplo, porque miren, yo les puedo decir con conocimiento de causa, la sociedad es la que nos evalúa. La sociedad es la que muchas veces va a determinar si realmente como servidor público estás poniendo el ejemplo y sobre todo cuando te conviertas en un profesionista, pues estamos obligados mucho más a cumplir la norma, a cumplir la ley, a cumplir ese comportamiento que nos pertenece. Bueno, entonces, el hablar de la norma y la conducta, yo considero que son preceptos que rigen la conducta humana con la finalidad de asegurar una convivencia pacífica. Creo yo que la norma no nos podemos separar de ella, no se puede cortar, no se puede evitar, no se puede decir, no voy a formar parte de ella, porque forma parte e indispensable. Hoy por hoy, yo les puedo decir, en relación a la norma y la conducta, que son actos que realiza el hombre con plena conciencia y deliberación, utilizando todas sus facultades racionales. Me queda bien claro, como se los he comentado en algunas otras clases, verdaderamente el conocimiento es el poder, pero es el poder cuando lo llevamos a cabo. El hecho de llevar a cabo cursos, diplomados, una carrera, pues me debe de también enriquecer de una manera de conocimiento y sobre todo pues que empleemos y llevemos a cabo ese conocimiento en acciones. Bueno, también yo quiero comentarles en este tema que no nada más el derecho es el único que rige el comportamiento de las personas. Desde el punto de vista de la ética profesional existen lo que son las llamadas normas religiosas. Yo les puedo decir que esto ayuda a regir el comportamiento de las personas. Por ejemplo, en el tema de las normas religiosas que establecen comportamientos religiosos para con Dios. Si buscamos alguno de ellos, se me viene a la mente, es ese de amarás a tu prójimo como a ti mismo.
como quieras que te traten, tienes que tratar a los demás. Otro de ellos son las normas morales, que buscan la moralización de lo más valioso que tiene el hombre. ¿Qué es lo más valioso que tiene el hombre? La vida. Sí, todo a partir de ahí es donde se va a desprender toda su naturaleza humana. Y unas pues de las que pues no podemos zafarnos nadie, porque son obligatorias y son parte de esa manera en la cual nos debemos de guiar, son las normas jurídicas. Las normas jurídicas pues son las que regulan la conducta humana para alcanzar la justicia. Y si llegara a violarse este precepto jurídico, pues el Estado, a través de sus servidores públicos, son los que van a llevar a cabo estas medidas de comportamiento. Y unas de las cuales pues forman parte de la sociedad y es algo que comúnmente estamos aprendiendo constantemente, son las normas sociales, que son las que regulan las relaciones entre los individuos derivada de la necesidad de existir. Por ejemplo, pues no me van a sancionar ni me van a multar o meter a la cárcel por no dejarle el asiento a una persona. Mas, sin embargo, forma parte de una norma social. El ir a un restaurante, el ir a una fiesta, no con ropa deportiva, sino como de acuerdo a cómo se está dando la situación. Crean, jóvenes, que todo este tiempo de estudio, de trabajo, todo es de formación. Al final de cuentas, creo que de todas las materias, en todas las carreras, pues siempre vamos a aprender algo significativo que como seres humanos lo tenemos que llevar a la práctica. Bien, hay otro aspecto dentro del tema del día de hoy, que es la ética social, es hablar de lo que llamamos libertad o determinismo. Hasta dónde todo esto pues nos puede llevar a tomar decisiones inteligentes o decisiones que no propiamente en pleno uso de la conciencia quisiéramos, porque podemos tener alguna consecuencia. El hablar de libertad o determinismo, yo lo considero como nuestras elecciones y decisiones que están previamente determinadas por motivaciones que algunas de las ocasiones ignoramos, pero que son causas de nuestro pensamiento. Mas, sin embargo, como se los comentaba, tendrán resultados buenos, tendrán resultados malos. Por lo tanto, yo considero que son acciones que están determinadas, que muchas veces no se pueden evitar, mas sin embargo, como profesional, tenemos que ir aprendiendo de esas decisiones. Algunas son equívocas, algunas son asertivas, pero más sin embargo, recuerden, estamos en una etapa formativa y creo que también a diario, como servidor público, como profesionista, vamos aprendiendo de ese constante servicios que atendemos, apoyo a la comunidad y diario creo que estamos aprendiendo, un constante aprendizaje durante toda nuestra actividad laboral de un día, de una semana, de un mes, de un año. Bueno, el hablar de libertad o determinismo, yo considero que es el poder que tenemos los seres humanos de poder elegir nuestras propias decisiones de manera libre. Pero no se les olvide, siempre hay que apegarnos al derecho, siempre que hay que apegarnos a la axiología, a la norma, a la conducta y sobre todo no perder de vista, ese sentido humano. Bueno, de repente hay que hacer una pausa y tomarnos un momento para preguntarnos, ¿realmente tenemos el poder de tomar nuestras propias decisiones? Yo creo que sí. El ser humano, el profesionista, a diario está tomando decisiones de una manera u otra. Lo importante hoy por hoy, que hay que darnos un momento para poder tomar una decisión asertiva. ¿Qué es la decisión asertiva? Pues lo que más conviene para una persona, para otra. Si lo trasladamos al campo de nuestra área como criminólogos o criminalistas, ¿sí? Nos debe llevar a que
Se debe de proteger el bien común, que es la víctima, y sobre todo respetar los derechos del imputado. Son muchos factores que, como les vuelvo a repetir, la ética profesional nos debe de llevar a tomar la mayor parte de decisiones inteligentes y en favor de quien lo merece. Bueno, otra pregunta que yo me hago en relación a esta materia, en relación a este tema, ¿realmente tenemos la libertad de las acciones de nuestra vida? Obvio que sí. Trabajamos de manera rápida, hay que tomar decisiones rápidas e inteligentes. Pero yo creo siempre, jóvenes, hay que tomarnos, no sé, medio minuto, 20 segundos, lo que tú quieras, lo que necesites, o lo que las situaciones te lo permitan, para pensar 1, 2, 3 veces cómo debemos de actuar. El determinismo hoy en la ética profesional, pues forma parte de esas decisiones que, como les comentaba, si no se toman de manera correcta, pues siempre van a tener una causa. Y a veces no quisiéramos que esa causa fuera en contra de nosotros. Por lo tanto, quiero cerrar con esto de esta parte tan importante, como el determinismo niega la existencia de un libre albedrío y que afirma que todas las acciones que hemos tomado en nuestra vida ya están predeterminadas. Yo creo que hoy por hoy el profesionista, entre más se prepare, más se capacite, creo que va a poder ir mejorando en sus decisiones. La experiencia, la capacitación, la interacción con los demás profesionistas, creo que nos va a llevar a tener eso que buscamos, unas decisiones asertivas y sobre todo, pues irnos todos contentos, ¿sí? Bueno, quiero cerrar con lo que es ahora la voluntad y la conducta, que también forman parte de esas decisiones que jamás debemos de perder en vista. Hoy por hoy el profesional, pues debemos de ser ejemplo para la sociedad, y el hablar de la voluntad y de la conducta desde el punto de vista de la ética individual y la ética social, yo considero que es la capacidad de elegir entre caminos distintos de acción y actuar según la elección tomada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta dónde? Si tú ya tienes el conocimiento, vas adquiriendo la práctica, poco a poco tienes que enseñarte a tomar decisiones asertivas. Con el conocimiento, con la experiencia que nos va a ir dando el actuar, eso nos va a llevar poco a poco a ir refinando, a ir haciendo las cosas mejor. Por lo tanto, yo considero que es la acción dirigida hacia un fin en específico, o se inspira por ideales inspirados y principios de conducta. La norma, la ley, el reglamento, esa ciencia llamada axiología, que podemos llamarla parte de la fundamentación de la naturaleza humana. Por lo tanto, toda conducta, siempre jóvenes profesionistas, será motivada por algo. Es decir, ante cualquier conducta, nos comportamos de cierta manera. Creo que hoy por hoy, jóvenes, estamos invitados a seguirnos capacitando, estamos invitados a seguirnos preparando y sobre todo a no perder de vista la ética y la moral como valores fundamentales de los seres humanos. Quiero cerrar la clase del día de hoy invitándolos a que no perdamos de vista ese ideal de capacitación, de conocimiento y sobre todo empezar a relacionarnos en ese medio que queremos estar, que es la criminología, la criminalística, la prevención del delito, ¿sí? Y todos esos problemas que llevan a la sociedad a conductas que muchas veces van a tener una consecuencia no muy buena. Que tengan un bonito fin
de semana, un buen inicio de semana también los que apenas están viendo este video. Y pues, échenle ganas y nos vemos hasta la próxima. No dejen de checar, por favor, la plataforma. Voy a dejar una tarea ahí. Recuerden, tienen toda la semana hasta el día viernes a las 10 de la noche que se cierra la plataforma para que me entreguen su tarea. Así como también voy a dejar una actividad en clase. Entonces son dos cosas que tienen que hacer en la plataforma y van a tener 5 días para realizar sus actividades. Recuerden, mi nombre es Víctor Manuel Ortiz Cervantes. Cuídense mucho y que tengan un buen inicio de semana. No me despido. Hasta pronto. Cuídense mucho.